Como no tiene nada que hacer, quiero mostrarles este nuevo bicho que me enviaron los de Kingrun. Es la KLP1. Tengo algunos comentarios que hacerles sobre esta impresora, así que quédense, porque a mí me gustan las impresoras de Kingrun. La única que creo que tiene sus detalles es la KP3S Pro, así que acompáñenme a sacarla de su caja y vamos a revisarla para ver en qué cambia, qué tal funciona y si se las recomiendo o no, porque tiene cosas que me gustan mucho y otras que me vuelven loco, pero puede que a alguien le funcione, así que vamos a revisarla. Bien, como siempre les muestro, abrir una impresora 3D es toda una experiencia que hay que disfrutar. Lo que yo puedo ver es que los fabricantes de las impresoras quisieron sacar algunas que se parecieran a la Bamboo, y eso no está mal, está bien que haya competencia. Lo malo es que pues sí, algunas experiencias se parecen, pero hasta la caja le agrega un costo extra al producto y por lo tanto pues vamos a comprar un dispositivo más caro. El hecho de que se parezcan no significa que sea un producto similar o igual o que tenga similitudes, ¿ok? Por ejemplo, el abrirla está muy padre. Creo que todo se disfruta al abrir cuando está nuevo, todo huele a nuevo, pero sí tiene algunos detalles, como que algunas pegatinas o cosas que no tienen en la Bamboo. Pero bueno, estamos comparándolo con algo que cuesta unas 4 o 5 veces más, así que desde ahí ya podríamos decir que no hay comparación. Lo padre de estas cosas es que, como siempre, viene todo incluido, vienen las herramientas, viene un poco de filamiento, viene memoria y también viene una tarjeta adaptadora para memorias eMMC a micro SD. Y esto es importante porque en esa memoria, en la eMMC que viene en nuestra impresora, pues está cargado el sistema y es desde donde funciona nuestra impresora. Si algo llegase a fallar con esa tarjeta, podemos cargarle nuevamente el sistema para volver a hacerla funcionar. Aunque son cosas que no deberían de pasar, está padre que nos lo den. ¿Por qué? Porque estas impresoras tienen un sistema que se llama Clipper. Es un sistema que se está empezando a hacer muy común en las impresoras 3D porque nos permite personalizarlas y ajustarle detalles que con otras impresoras no es posible. Pero antes de irme para allá, vamos a terminar de sacarla porque también tiene... Y esta parte es importante, como ya viene preensamblada y lista para funcionar, hay que quitar algunos tornillos que sostienen a todos los ejes en su posición mientras nos llega. Eso me parece súper bueno, así que mucho ojo. Hay que quitar primero el tornillo del eje X, después vamos a mover el cabezal para poder quitar el del eje Y y después el del eje Z. Vamos a desatornillar dos que vienen sosteniendo a la cama. Una vez hecho eso, prácticamente ya está lista para funcionar. No hay que hacerle ningún otro ajuste manual y eso me gusta, pero sí debemos de utilizar Clipper, su sistema operativo, para nivelarla. Y para eso, lo que me encantó de esta impresora, pero también odio un poco, es que venga con su propia pantalla. Esta es una pequeña pantalla como de 3.5, 4 pulgadas, no más. Y esta es una pantalla touch. Y ustedes dirán, ah, qué bueno que viene con una pantalla touch. La desventaja es que es una pantalla tan pequeña que mis dedos gordos presionan todo por la pantalla. Así que para empezar a nivelar y crear una malla de la cama para que la impresora sepa pues en dónde están todos los altos y los bajos de la cama, se volvió un poco difícil. Pero después me di cuenta que la impresora viene con una pluma y esta pluma es para que la utilicemos en la pantalla para que nos sea más sencillo utilizarla. Entonces es por eso que amo que traiga una pantalla touch, pero para mí pierde el sentido tener una pantalla touch cuando yo no quiero tener otra cosa que quiero utilizar en la impresora para utilizar. Así que a algunos les va a gustar el hecho que tenga pluma, a otros no. Digo, tiene Clipper, tiene Wi-Fi, la podemos conectar a la red desde la pantalla o desde el archivo de configuración que metemos a nuestra computadora y desde ahí lo modificamos para que al conectarla ya se conecte a la red vía Wi-Fi. Digo, son todos detalles de Clipper que si tienen dudas les hago un video en específico que hacen todas las impresoras, por lo menos que tienen Clipper. Así que desde ese lado está muy bien. Tenemos puertos adicionales USB y también de red para que la conectemos con cable de red. Muchos dicen que la conexión es intermitente y que falla. Con las Kingrun a mí en ninguna me ha fallado. Me han fallado otras cosas, pero la red jamás ha sido intermitente en ella. Pero bueno, eso puede variar de persona a persona dependiendo del entorno, las redes que tengan, etcétera. Ojo, la impresora viene con todas sus paredes de acrílico. La verdad es que yo no las saqué y no se las quise poner porque yo imprimo con PLA, en donde estoy hace mucho calor, y con las impresoras que tengo que tienen puertas, incluso la Bamboo,
tengo que abrir las puertas porque si no se sobrecalienta la impresión. Así que en este caso decidí dejarla sin todos sus aditamentos, pero creo que armada también se ve muy bien. Reducimos el ruido, esa es una buena parte, aunque eso sí, y de nuevo, por eso no se lo puse, no tiene un ventilador interno, así que ese es un detalle que pues le podemos hacer una mejora y lo podemos conectar a la tarjeta para poder controlarla desde el firmware, que eso es lo padre de Klipper. También por uno de los puertos, porque tiene 3 puertos adicionales, son USB, desde ahí podemos conectar una cámara. Como es Klipper, podemos instalarla muy fácil, una cámara web, ya sea para monitorear nuestra impresora en nuestra misma red o para hacer timelapse. Hasta ahí todo bien, pero me encontré con algo que es una sensación que yo tengo. Esta impresora, la KLP1, me parece más bien una versión mejorada de la KP3S Pro versión 2. Imprime más grande, es decir, un volumen de 210 por 210 milímetros. La KP3S Pro imprime un volumen de 18 por 18 centímetros, 180 por 180 milímetros. Pero aquí el sistema es Core XY, ¿ok? Tenemos 2 motores para mover nuestro eje X e Y, que de nuevo ahí es en donde trataron de hacerlo similar a la Bamboo. Y para el eje Z tenemos un solo motor que ayuda a subir y bajar a toda la cama. Hasta el momento no he tenido problema. Parece que es una construcción bastante estable. Es una impresora que pesa 14 kilos y que todas sus partes son de lámina. Y me parece que tiene un buen grosor y una buena estructura con buena forma para que no tenga juego. Porque acuérdense que esta es una impresora de alta velocidad. Y es ahí en donde viene la parte importante. Quise imprimir estos famosísimos benches con 3 diferentes velocidades. La primera es la velocidad normal o tradicional, que ronda entre los 60 y los 80 milímetros por segundo. Este fue el resultado, tardó unos 30 y tantos minutos, ahí lo están viendo en la pantalla. Después imprimí otro Benchy en la velocidad rápida y se tardó 27 minutos, este fue el resultado. Se supone que ahí la velocidad es de 300 milímetros por segundo. Y en la velocidad violenta, que son 500 milímetros por segundo, de 500 a 800 milímetros por segundo, se tardó 20 minutos. Sí es una mejora, sí imprime más rápido, pero hay que hacerle sus ajustes dependiendo del filamento. Impresoras más costosas, por ejemplo, como la Bamboo o como la FLSon, te permiten no tener que ajustar tan específicamente los materiales y puedes imprimir a altas velocidades. Pero aquí yo creo que sí le hace falta una punta diferente, porque hay que subir un poquito más la temperatura, más de lo normal, unos 10 grados a 220, 230, para que imprima bien. Digo, solo es un pequeño ajuste y a lo mejor solamente a mí me afecta porque estoy acostumbrado a las otras impresoras. Creo que para alguien que empieza es una muy buena impresora para aprender, para hacerle mejoras, y al parecer va a funcionar bien. He estado revisando los foros y aunque tenemos una tarjeta similar a la KP3S Pro versión 2, es una tarjeta actualizada que ya no tiene esos problemas donde no quiere arrancar, no quiere iniciar, etcétera. Que también ya comprobé con la KP3S versión 2 que actualizando al último firmware ya no pasa esto de que se queda en la memoria de loading. Y con esta no me ha sucedido y he visto que no llega a suceder. Pero algo que me parece importante, que se los dejo a su consideración, es que el fabricante, y no solamente Kingrun, sino de muchas otras impresoras que utilizan Klipper, si tu impresora está funcionando, no le actualice nada hasta que sea una actualización que ya sea la final, que no sea beta. Me parece muy sensato porque pues eso se utiliza en muchas otras cosas, ¿no? Ese esquema de actualización. Pero si les gusta experimentar, quieren mejorarla, agregarle más memoria, ponerle una cámara, etcétera, les va a funcionar muy bien. El volumen de impresión me gusta que sea más amplio. Por el precio que tiene, creo que está muy bien. Sí, vamos a imprimir otros materiales como el ABS o el PETG, porque tiene toda la caja para imprimir. Pero sí les voy a decir algo. De gastar en esta a gastar, por ejemplo, en una Neptune 4, creo que preferiría gastar en la Neptune 4. Es un poquito más costosa, pero me gusta más. Sí, solamente van a imprimir en PLA. Pero si van a imprimir ABS y PETG, creo que la opción está por acá. Digo, todo depende si le ponen un enclosure
o una caja a la otra, también va a poder hacerlo, o lo hace de todas formas, pero es bueno mantener el calor. Y detalles importantísimos que para mí, que ya llevo mucho tiempo, son importantes, pero siento yo que son detalles como, ¿ya vieron la película Amélie? Es una película muy vieja, búsquenla. Esta chica quiere molestar a alguien y le cambia todas sus cosas de posición en la mañana para que le cueste trabajo, no sé, sus zapatos los movió un ladito, unos centímetros al lado, su cepillo de dientes en lugar de estar del lado izquierdo lo puso del lado derecho, y la pasta la puso en el lugar del shampoo. Entonces todo eso le arruina el día a esa persona. Entonces con esta impresora me pasó algo similar. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás, en donde está el sensor de filamento, el tubo está suelto. Eso se puede solucionar con algún aditamento que imprimamos, pero me hubiese gustado que el tubo estuviera dentro del sensor de filamento para que solamente tengamos que meter el filamento y no tener que hacer malabares, porque pues cuesta trabajo meterlo, como en todas. Eso me lleva al segundo problema. Como utilizamos el mismo caberzal que en la KP3S Pro versión 2, pero bueno, ya está solucionado el problema de que a veces no estaba bien alineado el tornillo del extrusor que empuja el filamento. En ya está solucionado eso, pero la entrada en donde baja el filamento aquí arriba, pues siento que está muy justa. Entonces meter el filamento, siempre tuve que zafar el tubo para meter el filamento y después volver a bajar el tubo para que entrara bien. No era como que solamente lo meto y ya llega a la punta, no. Entonces tener que sostener la palanca, sacar el tubo, pero además sostener el tubo de atrás para empujar el filamento, es un dolor de cabeza que se puede solucionar haciéndole algunas pequeñas modificaciones. Creo que eso está pero para alguien que ya va a empezar, le va a costar un poquito de trabajo. Así que ahí está mi opinión. Creo que funciona muy bien, tiene muy buen precio, pero ustedes evalúen cuál creen que les conviene más. Esto es solamente mi opinión. No me pagaron por revisar esta impresora, sin embargo sí me la enviaron para que yo la revisara y se las mostrara a ustedes. Así que cuéntenme qué piensan, ahí se las dejo abajo en la descripción. Imprimí algunas cosas interesantes que van a ver en el canal. Una de ellas es esta mano robot que podemos poner en cualquier posición y que es print in place. Está muy cool este proyecto, quiero hacer una bien grande. Ese diseñador se sacó un 10 porque le podemos ajustar con tornillos que vienen integrados la dureza de cada una de las uniones. Así que ahí se las dejo abajo, cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos. Y todavía no recordamos Facebook, no hemos podido recuperarlo. Ya se quedaron con nuestros ingresos del mes pasado, pero pues ojalá y podamos hacer esa recuperación pronto. Cuídense y nos vemos.